Esa no es la fórmula correcta, le susurró la camarera al multimillonario justo antes de cerrar el trato de los 100 millones. La taza de café temblaba en las manos curtidas de Ellen mientras observaba al hombre del traje caro deslizar una carpeta de Manila sobre la mesa número 12. Llevaba 23 años sirviendo café en el Murphy's Diner y había aprendido a leer a la gente como si fuera el periódico de la mañana. Pero algo en esa reunión se sentía diferente. Extraño. Incluso el rostro del joven palideció mientras estudiaba los papeles. Su anillo de bodas brillaba bajo la luz fluorescente mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa desgastada por Maike. ¿Esta fórmula? Está completamente segura, susurró, mirando a su alrededor en el restaurante casi vacío. Ellen fingió limpiar la mesa contigua, con el corazón acelerado. Había visto esa misma fórmula años atrás, cuando su difunto esposo trabajaba en la planta química. La planta que había cerrado después de... Bueno, lo que les pasó a esos trabajadores. El hombre del traje caro sonrió con frialdad. Confía en mí, David, esto nos hará a los dos muy ricos. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Ellen Martínez siempre había creído que el restaurante Murphy's era más que un simple lugar para comer algo rápido. Ubicado entre la ferretería y la antigua barbería de la calle Maple, era el corazón de su pequeño pueblo, donde los vecinos se convertían en familia y los secretos se compartían. Entre tazas interminables de café. A sus 62 años, Ellen había perfeccionado el arte de ser invisible mientras lo veía todo. Sabía quién tenía problemas con su hipoteca, que matrimonio pendía de un hilo y que adolescentes se escapaban después del toque de queda. Pero esta noche se sentía diferente. El hombre del traje de $1000 no pertenecía allí. Richard Blackstone. Lo había oído decir cuando hizo su reserva. Llegó en un elegante coche negro, que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente del pueblo ganaba en 5 años. Frente a él estaba sentado David Chen, un ingeniero químico de la universidad, que había estado viniendo a tomar café y tarta todos los martes durante los últimos 6 meses, desde que falleció su esposa. David era un alma amable que aún llevaba su anillo de bodas, y pedía 2 tazas de café por costumbre antes de recordar que estaba solo. La EPA nunca aprobará esto. Para uso público, decía David, en un susurro apenas audible. Los niveles de toxicidad son altísimos. Estamos hablando de contaminación de las aguas subterráneas, que podría durar generaciones. Blackstone se recostó en el reservado, sus dedos manicurados, tamboleando sobre la mesa. Por eso, estamos haciendo las pruebas primero en el extranjero. Pueblos pequeños, supervisión mínima. Cuando alguien ate cabos, ya habremos ganado nuestros 100 millones y habremos pasado al siguiente proyecto. Ellen sintió un vuelco en el estómago. Reconoció el compuesto químico que David había mencionado. Era el mismo que había envenenado el suministro de agua cerca de la antigua planta de su esposo Miguel, hacía 15 años. El mismo que le había provocado el cáncer que, poco a poco, se lo fue arrebatando durante 2 años de agonía. Había memorizado cada detalle durante esas largas noches en las salas de espera de los hospitales, investigando cualquier cosa que pudiera salvarlo. No puedo formar parte de esto, dijo David, devolviendo la carpeta al otro lado de la mesa. Busca a otro químico. Me temo que es demasiado tarde para arrepentirse, respondió Blackstone con suavidad. Ya firmaste el acuerdo de confidencialidad, y necesito recordarte las facturas médicas de tu hija. La Facultad de Medicina de Stanford no es precisamente asequible. El rostro de David se contrajo. Ellen sabía de su hija, Jenny, una chica brillante que estudiaba para convertirse en cirujana pediátrica, igual que su madre. También sabía que David había estado trabajando en 3 empleos para pagar su educación desde la muerte de su esposa. Además,
continuó Blackstone, ¿quién va a creerle a un viudo afligido? Antes que a un respetado empresario con contratos gubernamentales? Lo perderías todo. Tu trabajo, tu reputación, cualquier posibilidad de ayudar a tu hija a cumplir sus sueños. Ellen vio cómo los hombros de David se hundían derrotados mientras le acercaba lentamente la carpeta. ¿Cuándo necesita la fórmula modificada? Mañana por la mañana. Los inversores llegan del extranjero y están ansiosos por comenzar la producción de inmediato. Mientras los dos hombres se daban la mano, Ellen sintió que un fuego se encendía en su pecho. Había perdido a su marido por la avaricia y las mentiras corporativas. Ella no permitiría que le sucediera a otras familias inocentes. No si podía evitarlo. A Ellen le temblaban las manos mientras rellenaba los dispensadores de azúcar, con la mente a mil. David se había ido hacía 20 minutos, con el rostro atormentado y los hombros encorvados por el peso de una decisión imposible. Blackstone seguía en la mesa 12, haciendo llamadas telefónicas en un idioma que ella no reconocía, con la voz fría y calculadora mientras hablaba de rutas y plazos de envío. Pensó en Miguel, en cómo sus manos callosas se habían vuelto finas y frágiles. En esos últimos meses, había sido un buen hombre, un hombre honesto que había confiado en sus empleadores cuando le aseguraron que los productos químicos eran seguros. Es solo una tos leve, Mía, le había dicho cuando empezaron los primeros síntomas. Pero ambos sabían que no era así. Las demandas ya habían comenzado, aunque llegaban demasiado tarde para Miguel y decenas de otros trabajadores. ¿Más café?, preguntó Ellen, acercándose a la mesa de Blackstone con una voz firme que ocultaba su angustia interior. Él levantó la vista del teléfono. Sus ojos azul pálido eran fríos y escrutadores. Solo la cuenta. Tengo un vuelo temprano mañana. Mientras Ellen calculaba la cuenta, notó que había dejado la copia de la fórmula de David sobre la mesa. Los papeles estaban llenos de ecuaciones químicas y advertencias de seguridad, todas tachadas con tinta roja. En los márgenes, alguien había escrito «riesgo aceptable», junto a advertencias sobre daños hepáticos y defectos de nacimiento. «Disculpe», dijo Ellen en voz baja, con el corazón latiéndole con fuerza. No pude evitar fijarme en esos papeles. Mi difunto esposo trabajaba con productos químicos. La expresión de Blackstone se endureció. Le ruego me disculpe. El compuesto del que habla es peligroso. Mató a mi marido y a docenas de hombres más. Por un instante, algo cruzó fugazmente el rostro de Blackstone. No remordimiento, sino molestia, como si alguien le acabara de informar de un pequeño problema de agenda. Lamento su pérdida, pero creo que se equivoca. Esto es tecnología verde de vanguardia. Completamente seguro, dijo Ellen, sintiendo arder sus mejillas. Pasé 2 años investigando esa fórmula exacta mientras veía morir a mi marido. Sabe que es veneno. Blackstone se puso de pie bruscamente. Su considerable altura proyectaba una sombra sobre la pequeña figura de Ellen. Yo tendría mucho cuidado con hacer acusaciones que no puede probar. Las camareras de pueblo pueden meterse en serios problemas legales por difundir mentiras sobre negocios legítimos. La amenaza flotaba en el aire como humo. Ellen ya había visto hombres como él. Hombres poderosos, que creían que su dinero los hacía intocables. Destruyeron la vida de su esposo sin pensarlo 2 veces. Y ahora éste planeaba hacerlo de nuevo. A incontables personas. Pero mientras Blackstone recogía sus papeles y se dirigía a la puerta, Ellen tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pensó en la hija de David, en todas las familias que sufrirían si esta fórmula salía al mercado, en las últimas palabras de Miguel. Prométeme que nunca dejarás que te silencien. Hija. Señor.
Blackstone, lo llamó, su voz, resonando en el restaurante vacío. Él se giró, con la irritación reflejada en su rostro. Esa fórmula que te dio David no es la correcta. Si este momento te conmovió, por favor dale un pulgar arriba al video. Las palabras quedaron suspendidas, entre ellos como un desafío. Los ojos de Blackstone se entrecerraron mientras procesaba lo que ella había dicho, y él envió el preciso instante en que se dio cuenta de que ella sabía mucho más de lo que una simple camarera debería saber. El restaurante quedó en silencio, salvo por el zumbido del viejo refrigerador y el lejano sonido del tráfico en la autopista. Blackstone regresó lentamente junto a Ellen, sus caros zapatos resonando contra el suelo ajedrezado de linóleo con cada paso deliberado. ¿Qué acabas de decir? Su voz era suave, amenazante. Ellen tenía la boca seca, pero se obligó a hablar. David cambió las fórmulas. La que tienes en tu maletín es inofensiva. Un señuelo. Mentía, por supuesto, pero hacía tiempo que había aprendido que, a veces las mentiras al servicio de la verdad, eran las armas más poderosas que poseían los indefensos. La mandíbula de Blackstone se tensó. Estás fanfarroneando. Solo eres una camarera. Es imposible que entiendas ecuaciones químicas complejas. Mi marido no era solo un obrero de la planta, dijo Ellen en voz baja. Él también era ingeniero químico, antes de que la empresa lo convenciera de aceptar un trabajo en planta por un mejor sueldo. Me enseñó todo lo que sabía durante esas largas noches en el hospital, incluyendo cómo detectar una fórmula que ha sido deliberadamente modificada para ocultar su verdadera toxicidad. Observó cómo la confianza de Blackstone flaqueaba. La verdad era que no sabía con certeza si David había cambiado algo, pero había observado lo suficiente sobre la naturaleza humana como para reconocer que David Chen no era el tipo de hombre que podía vivir con sangre inocente en sus manos, por muy desesperado que estuviera. Incluso si lo que dices es cierto, dijo Blackstone, sacando su teléfono. David firmó un contrato. No puede retractarse ahora. En realidad, sí puede, respondió Ellen, sorprendiéndose a sí misma de su firmeza. Los contratos que implican actividades ilegales son nulos. Y sé que ese compuesto fue prohibido para uso comercial después del incidente de Riverside hace 15 años. Hace un tiempo. El rostro de Blackstone palideció. ¿Cómo es posible? Porque mi esposo murió en ese incidente, junto con otros 47 hombres. La compañía ocultó los informes, sobornó a las familias para que guardaran silencio y trasladó sus operaciones al extranjero. Pero algunos de nosotros recordamos el silencio que se extendió entre ellos. Ellen pudo ver a Blackstone calculando, sopesando sus opciones. Los hombres, como él, siempre creían que podían comprar su salida de cualquier situación. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que te retires de este trato. Busca algo más que hacer con tu dinero, que no implique envenenar a personas inocentes. Blackstone rió, pero no había humor en su risa. No tienes idea de quién. ¿Con quién estás tratando? Tengo contactos en la FDA, la EPA y senadores que me deben favores. Incluso si David cambió las fórmulas, puedo tener la auténtica para mañana. Ellen sintió que se le encogía el corazón. Sabía que era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Por Miguel, por la hija de David, por todas las familias, que nunca sabrían que sus seres queridos estaban siendo envenenados lentamente por lucro. Quizás, dijo en voz baja, pero tendrás que explicarles a tus inversores por qué tu químico estrella desapareció de repente. ¿Desapareció? Ellen sonrió con tristeza. David es un hombre inteligente. Sí, de verdad cambió. Esas fórmulas, ¿crees que se quedaría para afrontar las consecuencias?
Probablemente ya esté a medio camino de la frontera canadiense. Para entonces, ¿alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. El teléfono de Blackstone vibró con una llamada entrante. Ellen observó cómo su rostro cambiaba mientras respondía, escuchaba y, lentamente, se daba cuenta de que todo se estaba desmoronando. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? La voz de Blackstone se quebró mientras apretaba el teléfono con más fuerza. Ellen continuó limpiando las mesas, pero cada palabra se oía con total claridad en el restaurante vacío. Revisa su oficina otra vez. Su apartamento. No puede simplemente desaparecer. Ellen sintió una oleada de orgullo mezclada con miedo. David lo había hecho. De alguna manera, el tranquilo profesor de química había encontrado el valor de alejarse del dinero manchado de sangre de Blackstone, aun sabiendo lo que podría costarle. No, no me importan tus excusas, gruñó Blackstone al teléfono. Encuéntralo. Los inversores aterrizan en 6 horas y necesito esa fórmula. Colgó y se giró hacia Ellen, con la compostura completamente destrozada. Esto es culpa tuya. Lo convenciste de huir. Nunca. Hablé con David después de que se fue de aquí, dijo Ellen con sinceridad. Pero tal vez. Simplemente se dio cuenta de que algunas cosas son más importantes que el dinero. Blackstone la agarró del brazo, clavándole los dedos. Dolorosamente. No tienes idea de lo que me has costado. Millones de dólares, años de planeación, suéltame. La voz de Ellen era firme, pero por dentro estaba aterrorizada. El restaurante estaba vacío y nadie la oiría si gritaba. No, hasta que me digas dónde está. No, sé dónde está. Y aunque lo supiera, no te lo diría. El agarre de Blackstone se intensificó y Ellen hizo una mueca de dolor. Pero entonces, sonó la campanilla sobre la puerta y ambos se giraron para ver a una joven con los ojos amables de David y una expresión decidida entrando en el restaurante. Quita las manos de ella, dijo Jenny Chen, con firmeza. A sus 25 años, tenía la formación médica de su madre y la tranquila fuerza de su padre. Ya he llamado a la policía. Blackstone soltó a Ellen. Inmediatamente, alisándose la chaqueta como si nada hubiera pasado. Señorita Chen, supongo. Su padre y yo teníamos una reunión de negocios, pero parece que ha tenido dudas. Mi padre tuvo dudas en el momento en que se dio cuenta de que le estabas pidiendo que creara veneno, interrumpió Jenny. Pasó toda la noche investigando tu empresa, las instalaciones de pruebas en el extranjero, los informes de la EPA que habían ocultado, las familias a las que has silenciado con dinero y amenazas. Tu padre firmó un contrato. Mi padre grabó toda vuestra conversación de esta noche, dijo Jenny, mostrando su teléfono. Incluida la parte en la que amenazaste con destruir su reputación si no cooperaba. La coacción anula cualquier contrato. Ellen observó cómo el rostro de Blackstone reflejaba rabia, pánico y cálculo. No puedes probar nada. Es tu palabra contra la mía. En realidad, no es solo nuestra palabra, dijo una nueva voz desde la puerta. David Chen entró en el restaurante, flanqueado por 2 agentes del FBI. He llevado un micrófono oculto durante las últimas 3 horas, desde que contacté con las autoridades sobre su pequeña operación. Las piernas de Blackstone parecieron flaquear y se desplomó en la mesa más cercana. Esto no es posible. No tienes la fortaleza para esto. La sonrisa de David era triste pero firme. Tienes razón. No la tenía. Pero entonces recordé algo que mi esposa solía decir. El coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Miró a Ellen con gratitud. Y una mujer sabia me recordó esta noche que algunas batallas valen la pena. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores.
Mientras los agentes leían a Blackstone, Ellen sintió que un peso que había cargado durante 15 años comenzaba a quitarse de encima. 3 meses después, Ellen estaba en la cocina del restaurante Murphy's, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos rosas y dorados. El café de la mañana se estaba preparando, y los sonidos familiares de su pequeño pueblo despertando la llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. La campanilla sobre la puerta sonó, y ella sonrió al ver entrar a David Chen, que parecía más tranquilo que desde el fallecimiento de su esposa. «¿Lo de siempre?», preguntó Ellen, extendiendo la mano hacia la cafetera. «En realidad, hoy solo una taza», dijo David con una sonrisa amable. «Voy a reunirme con alguien». Como si fuera una señal, la puerta se abrió de nuevo y Jenny entró. Su uniforme de residente había sido reemplazado por ropa informal de fin de semana. Abrazó a su padre con cariño antes de sentarse en su mesa habitual. «¿Qué tal el nuevo trabajo?», preguntó Ellen a David mientras le servía el café. «Desafiante en el buen sentido», respondió él. «El nuevo departamento de seguridad ambiental de la universidad. Me mantiene ocupado, asegurándose de que algo como la operación de Blackstone no vuelva a ocurrir». El juicio fue rápido y decisivo. El imperio de Blackstone se derrumbó cuando los investigadores descubrieron décadas de delitos ambientales y encubrieron violaciones de salud. El hombre que se creía intocable ahora cumplía una condena de 20 años en una prisión federal. Y lo que es más importante, las familias afectadas por sus químicos finalmente fueron escuchadas y sus gastos médicos cubiertos. «¿Y tú, Jenny, cómo va la residencia?». Los ojos de Jenny brillaban con la misma determinación que su padre. «La oncología pediátrica es difícil, pero saber que podemos marcar la diferencia hace que cada día difícil valga la pena. El fondo de becas de papá ya está ayudando a otros 3 estudiantes cuyas familias no pueden costear la facultad de medicina». David había usado la recompensa del programa de denunciantes del FBI para establecer el fondo, asegurando que otros también pudieran beneficiarse. Jóvenes brillantes. No tendrían que elegir entre sus sueños y sus principios. Hablando de marcar la diferencia, dijo Jenny, deslizando un sobre la mesa hacia Ellen. Las familias del asentamiento de Riverside querían que tuvieras esto. Ellen abrió el sobre y encontró docenas de cartas de agradecimiento. Y fotos de niños, nietos y bisnietos, que nunca sabrían lo cerca que estuvieron de ser envenenados por la avaricia corporativa. Las lágrimas le nublaron la vista mientras leía una historia tras otra de vidas que habían sido salvadas por la negativa de una mujer a guardar silencio. Miguel estaría orgulloso, dijo David en voz baja. Ellen asintió, incapaz de hablar debido al nudo en la garganta. La muerte de su esposo no había sido en vano. Sí la ayudó a reconocer el peligro y a encontrar la fuerza para alzar la voz cuando más importaba. Mientras comenzaba el ajetreo matutino y el restaurante se llenaba de rostros familiares, Ellen reflexionó sobre cuánto había cambiado. La mesa donde Blackstone se había sentado aquella noche ahora estaba ocupada por los Henderson, celebrando su 50 aniversario de bodas con café y tarta. La mesa 12, donde una vez se conspiró para el mal, ahora era el escenario de la partida semanal de ajedrez entre profesores jubilados que habían sido amigos durante 40 años. A veces, los actos de valentía más pequeños generan los cambios más grandes. A veces, una camarera que solo tiene la verdad de su lado puede derribar gigantes. Y a veces, los lugares más comunes se convierten en escenarios de los actos de heroísmo más extraordinarios. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, tu voz importa más de lo que crees.